Buenas tardes, soy Desiree Avilés, presidenta de la Asociación Universitaria para el Estudio de las Lenguas de Signos de la Universidad Pablo de Olavide, cuyas siglas son AUEL-SUPO. Y en primer lugar quería agradecer a la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares por haberme invitado a estas jornadas. Para mí es un honor poder estar aquí hoy y participar junto a investigadores y especialistas de tan alto nivel y de tan amplia trayectoria. También quiero dar la enhorabuena a los organizadores por esta iniciativa tan interesante desde el punto de vista no solo académico, sino también social, ya que es fundamental que para lograr una sociedad más inclusiva se celebren eventos como este en los que se difundan las lenguas de signos y se las integre en la universidad y se las acerque a las personas oyentes tanto dentro como fuera del ámbito universitario. Además, debo decir que, dado que yo también soy alumna de último curso y además formo parte de la delegación de estudiantes de mi facultad, de la Facultad de Humanidades, es para mí gran motivo de alegría y de orgullo formar parte de un acto académico organizado precisamente por alumnos, en este caso la delegación de estudiantes, porque estas jornadas son una demostración de que los alumnos tienen grandes iniciativas y una gran capacidad y que también pueden contribuir a la universidad y a la sociedad incluso antes de haber finalizado el grado. Dicho esto, procedo a tratar el tema de mi intervención, que es el asociacionismo como herramienta impulsora de cambios sociales. Pues las asociaciones y similares como las fundaciones, etcétera, han ejercido un papel fundamental para avanzar en el camino hacia la inclusión de los colectivos discriminados, incluidos los colectivos con diversidad funcional. De modo que, en primer lugar, explicaré en qué consiste el asociacionismo, cuáles son sus rasgos y su evolución en España, y finalmente me enfocaré en el asociacionismo en el ámbito de la diversidad funcional y la sordera, para lo cual, en último lugar, hablaré de nuestra asociación. El asociacionismo es definido por la RAE como la tendencia a formar asociaciones para defender intereses comunes. Por otra parte, según la ONU, una asociación es una agrupación de personas que desarrollan una actividad colectiva de forma estable, democrática y sin ánimo de lucro, es decir, que no se pueden repartir los beneficios o excedentes económicos entre los socios. Por tanto, una asociación es un grupo de personas reconocido legalmente como tal y conformado por unos miembros que comparten un objetivo común y que para cumplirlo crean dicha asociación. Posteriormente a su creación se continúan asociando otras personas y personas que estén interesadas y todas juntas colaboran y participan para lograr dicho objetivo. Como decía, una asociación, para hacerlo, debe ser reconocida legalmente, pues las asociaciones gozan de personalidad jurídica y, por tanto, tienen derechos y obligaciones. Para ello se debe realizar unos trámites que varían en función de la legislación de cada país, como vamos a ver ahora mismo. En esta ocasión nos vamos a centrar en el ámbito nacional, en España. En España, al igual que en otros países, existe un proceso definido para crear una asociación. Por ejemplo, la Constitución española, en su artículo 22, reconoce el asociacionismo como un derecho, exceptuando aquellas asociaciones secretas que tengan un carácter paramilitar o que persigan fines o utilicen medios que son tipificados oficialmente como delito y constituirían, por tanto, una ilegalidad. Además, también este artículo establece que las asociaciones deben inscribirse en un registro para ser reconocidas y poder ejercer como tales. También existe la ley reguladora del derecho de asociación, publicada en el BOE hace ya muchos años, el 26 de marzo de 2002, y que fue revisada el 1 de octubre de 2011. Esta ley reguladora establece que las asociaciones deben ser constituidas por al menos 3 personas, ya sean físicas o jurídicas, para lograr un objetivo de interés general o particular. De este modo, la creación, funcionamiento y disolución de las asociaciones está regulada por una normativa estatal, que es la ley orgánica que hemos mencionado. No obstante, es cierto que pueden existir otras normativas que contribuyan a su regularización en función
bien sea de la comunidad autónoma en la que se ubiquen las asociaciones, que serían las normas autonómicas, o incluso dependiendo de la naturaleza de la asociación, para lo que existen las normas específicas, como es el caso de las asociaciones universitarias. En cuanto a la documentación necesaria para crear una asociación, es necesaria el acta fundacional, que recoge una serie de datos sobre las personas que la constituyen. Y también son necesarios los estatutos de la asociación con toda la información al respecto, como por ejemplo el nombre, el domicilio, los requisitos de admisión, la finalidad de la asociación, los derechos y obligaciones de los asociados, las normas de funcionamiento, etcétera. El acta fundacional incluye también la expresión de la voluntad de crear dicha asociación y la designación de las personas que forman parte del órgano de gobierno. Una vez elaborada el acta fundacional y los estatutos, se debe inscribir la asociación en registro, que variará, la ubicación del registro variará en función del lugar en el que se haya creado la asociación, y también se debe solicitar a la agencia tributaria, el CIF, y legalizar en registro mercantil o ante un notario el libro de actas y de socios. En cuanto a la naturaleza de las asociaciones, esta es muy diversa. También tenemos que tener en cuenta que aunque estoy hablando propiamente de asociaciones reconocidas legalmente como tal, el fenómeno del asociacionismo abarca no solo las asociaciones, sino también otras agrupaciones como fundaciones, etcétera. En definitiva, organizaciones de personas que se unen para cooperar y avanzar colectivamente hacia un fin determinado y que por tanto compartirán rasgos comunes. De modo, como iba diciendo, en cuanto a la naturaleza de las asociaciones, esta es muy diversa. Por una parte, distinguimos las asociaciones de fines particulares, que son aquellas que limitan su actividad a los miembros asociados y que, por tanto, los beneficios que se extraigan de esa actividad tan solo afectarán a dichos miembros. Por otra parte, encontramos asociaciones de fines generales, que son aquellas cuya actividad trasciende a los asociados y tiene repercusión en el resto de la sociedad. Por tanto, en función del objetivo por el que haya sido creada la asociación, esta trabajará para aquellos que la integran o a los que representan, como pueden ser las asociaciones de trabajadores, las asociaciones de vecinos o el AMPA de un colegio, o bien la asociación trabajará para cumplir con un fin social ajeno a los miembros de la asociación. En cuanto a los tipos de miembros, estos también son muy diversos. Es muy interesante la clasificación de unos teóricos, Holmes y Slater, que dividieron en 4 categorías a los miembros de las asociaciones en función de su participación. Así, en primer lugar, tenemos a los servidores, que serían los miembros de la asociación que se preocupan por la consecución del propósito de la asociación y trabajan exclusivamente para ello. En segundo lugar, tendríamos los socializadores, que participan en la asociación, pero no tanto porque creen en ese propósito, sino más bien por el sentido de pertenencia a un grupo y poder interactuar socialmente con los miembros que componen ese grupo. En tercer lugar están los buscadores de beneficios, que suelen tener una participación baja porque realmente no tienen espíritu reivindicativo y tan solo se afilian a esa asociación para disfrutar de los beneficios que obtienen siendo miembros. Y por último, tendríamos a los sustitutos, que son aquellos miembros que no son capaces de participar activamente en la asociación a pesar de pertenecer a ella, porque o bien tienen otros compromisos o bien se encuentran geográficamente lejos del lugar de actuación de la asociación. Y sin embargo, los sustitutos sí que muestran apoyo a la asociación a través de otras vías, como puede ser la donación de recursos económicos. En cuanto al ámbito de actuación, este también es muy diverso independientemente del propósito que persiga la asociación.
Por ejemplo, encontramos asociaciones deportivas que están encaminadas a la promoción del deporte, asociaciones culturales focalizadas en la difusión de la cultura, asociaciones medioambientales que defienden la protección del ecosistema, asociaciones destinadas a la protección y reivindicación de derechos de la infancia o de las personas mayores o de colectivos discriminados, que sobre todo se suelen caracterizar por el voluntariado y por la finalidad social. También tenemos las asociaciones socioeconómicas que defienden los derechos de los trabajadores o incluso asociaciones de tiempo libre que proponen actividades de carácter lúdico. Como vemos, la naturaleza y finalidad de las asociaciones es muy diversa, ya que tendemos a relacionar el concepto de asociación con el de reivindicación y solidaridad y, sin embargo, la asociación puede tener una simple finalidad de entretenimiento, proponer viajes, excursiones, etc. Aún así, sí es cierto que el asociacionismo ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por la igualdad social y en la reivindicación y conquista de los derechos de los colectivos discriminados, como lo son las mujeres, las personas racializadas, el colectivo LGTBI o las personas con diversidad funcional. De hecho, en España, el asociacionismo como tal surge a mediados del siglo XIX, precisamente dentro de la clase trabajadora, ya que fueron los grupos obreros los que desarrollaron por aquel entonces una débil actividad asociativa a partir de corrientes como el anarquismo o el socialismo, que animaban, impulsaban al cambio social y a la emancipación de los colectivos vulnerables. Así pues, el asociacionismo se convierte en un elemento fundamental de la clase trabajadora ya en el siglo XIX, ya 2 siglos. Durante el franquismo, el asociacionismo fue perseguido, pero a partir de 1977, ya en plena democracia, se produce una crisis de asociaciones, a pesar de que continúan surgiendo ahora con muchísima más libertad que antes, pero se produce una crisis porque con la democracia comienzan a aparecer órganos representativos que llevan a muchos ciudadanos a creer que no necesitan asociaciones. Sin embargo, en los 90 tiene lugar un resurgimiento de la actividad asociativa y aparecen movimientos vecinales y también asociaciones para el voluntariado social, entre otros. También asociaciones juveniles, deportivas, artísticas, sociales, y así se ha mantenido hasta la actualidad. De modo que el asociacionismo continúa siendo a día de hoy una herramienta de gran valor para avanzar en la adquisición de derechos de los colectivos vulnerables y para avanzar también en la lucha contra la discriminación y la desigualdad social. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, la Asociación Feminista en Red de Sevilla o la Asociación Feminista Gafas Moradas o la Asociación Convivir Sin Racismo, que como vemos están centradas en la protección y reivindicación de derechos de colectivos discriminados y que por tanto son vulnerables. El asociacionismo supone la agrupación de personas para realizar una actividad colectiva organizada, por lo que es evidentemente uno de los cauces más eficientes para elaborar acciones colectivas proyectadas hacia una transformación social. Así, las asociaciones forman parte de los movimientos sociales y contribuyen a la igualdad social de diferentes formas, ya sea dentro de su seno o actuando de cara a la sociedad. Permite la organización de colectivos para actuar de manera unánime, persiguiendo objetivos comunes, y por tanto todas las actividades de la asociación irán encaminadas a cumplirlo, es decir, a reivindicar los derechos del colectivo, a acabar con la discriminación que éste sufre e integrarlos en igualdad de condiciones en la sociedad. Así, por una parte, las asociaciones se dedican a sensibilizar sobre la situación de los colectivos vulnerables, reivindicando y protegiendo sus derechos tanto individual como colectivamente
con protestas y campañas de sensibilización, de modo que además también se acerque la realidad de este colectivo al resto de la sociedad y también actúa como asesoramiento para las personas que conforman estos colectivos discriminados. Y también puede actuar como espacio de encuentro e intercambio entre dichas personas. Las asociaciones suponen una alternativa al aislamiento social y personal y además es un medio para incrementar su formación. Por tanto, las asociaciones actúan como agentes de cambio de un modo que sería imposible a nivel individual. Centrándonos ahora en el ámbito de la diversidad funcional, como decíamos al inicio, las asociaciones han contribuido de manera decisiva a la inclusión de las personas con diversidad funcional en España. Estas asociaciones, que en un primer momento se componían sobre todo de familiares de personas con diversidad funcional, han cobrado especial fuerza desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo, como ya decía, a partir de la transición democrática. Y se ha desarrollado fundamentalmente en dos vertientes que son distintas pero al mismo tiempo son paralelas. Por una parte, ha tenido una función asistencial estas asociaciones, ya que en muchas ocasiones el Estado no atendía a las necesidades básicas que los colectivos con diversidad funcional tienen, al igual que el resto de la sociedad. Y por otra parte, estas asociaciones también tenían una función reivindicativa, al luchar por el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional y por su visibilización en la sociedad. Normalmente esta función reivindicativa va ligada a la acción política y a la actuación colectiva para plantear las necesidades y demandas de las personas con diversidad funcional. Estas dos vertientes se dan, como decía, de manera paralela e incluso entrelazadas, ya que muchas veces es difícil separar la una de la otra. Precisamente, la creciente visibilidad de las personas con diversidad funcional y el reconocimiento de sus derechos en España ha ido de la mano del aumento de las asociaciones y agrupaciones similares, que se han diversificado y especializado según el tipo de diversidad funcional. Es decir, si fueron apareciendo poco a poco asociaciones específicas, por poner un ejemplo, de trastornos del espectro autista, pasados unos años, estas se empezaron a subdividir en asociaciones de síndrome de Asperger o de síndrome de Rett, etc. Y así con el resto de diversidades funcionales. Y es que, hablando desde el carácter constructivista que exponen a la perfección la escuela de Leeds y Colin Barnes, la discapacidad es una construcción social, puesto que está determinada por barreras y obstáculos que es la sociedad la que establece para impedir la integración de un grupo de personas en ella. En otras palabras, un colectivo discriminado no lo es por su forma de ser, por su naturaleza, sino que es la sociedad la que lo convierte en discriminado y, por tanto, los colectivos con diversidad funcional, al igual que el resto de colectivos discriminados, pueden organizarse perfectamente para luchar por sus derechos y poder sufragar los derechos básicos. Existe la percepción de que el papel de las organizaciones de personas con diversidad funcional es eminentemente representativo y político, ya que tendemos a asociar la acción colectiva con la reivindicación social. No obstante, sí que es perceptible una característica común en muchas asociaciones centradas en la diversidad funcional, y es que un gran número de ellas, tradicionalmente, se han dedicado a la gestión de servicios para cubrir unas necesidades urgentes que es que no obtenían respuesta por parte de la administración pública. De este modo, muchas organizaciones se crean con la finalidad de proporcionar un servicio o actuar como centro de atención para los colectivos con diversidad funcional, porque la administración pública no se encarga de ello. Esta gestión de servicios, sin embargo, es una autogestión que depende de financiación externa, ya sea pública o privada. De hecho, si bien durante la segunda mitad del siglo XX
cuando adquiere especial visibilidad el asociacionismo vinculado a la diversidad funcional, las organizaciones eran principalmente representativas y estaban compuestas por personas con diversidad funcional y por sus familiares para cambiar la realidad de estas personas. Sin embargo, conforme van comprobando estas asociaciones que lo más urgente, lo más inminente es satisfacer las necesidades básicas de las personas con diversidad funcional que la sociedad, la administración pública, etcétera, no les concede, las asociaciones van transformándose en gestores de servicios, adoptando una actitud de colaboración con las administraciones públicas y desapareciendo en gran medida el carácter reivindicativo. Y esto no deja de ser una consecuencia de la discriminación que sufren las personas con diversidad funcional, ya que como el Estado no se encarga de prestarles el suficiente apoyo y los servicios necesarios, que son básicos y por justicia social y por derechos humanos deberían serles prestados, son las organizaciones las que se ven obligadas a hacerlo, supliendo así las funciones del Estado. Ante esta situación, que lleva a un debilitamiento del poder de representación y reivindicación de las asociaciones, surge en 1997 el CERMI, que es una organización representativa a nivel estatal de todas las asociaciones de todo tipo de diversidad funcional y que tenía el objetivo de articular el movimiento social junto a las asociaciones que la componen para desarrollar una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con diversidad funcional. Asimismo, observamos en los últimos años una evolución en la diversidad de asociaciones existentes, y es que están surgiendo nuevas organizaciones para dar visibilidad y representar a las personas con diversidad funcional que sufren una doble discriminación por estar sujetos a más de un factor que les hace vulnerables, como por ejemplo los inmigrantes o las mujeres que tienen diversidad funcional, que sufren discriminación por una parte por la diversidad funcional y por otra parte por pertenecer a otro colectivo que también es discriminado, como pueden ser las personas racializadas o las mujeres. Un ejemplo de esta asociación es la Fundación CERMI Mujeres, que se dedica a proteger y a velar por los derechos de las mujeres y de las niñas con diversidad funcional de todo tipo. Otro ejemplo de asociación es la Agrupación de Mujeres Sordas de Granada, que es un espacio, un punto de encuentro en el que las mujeres sordas pueden compartir experiencias y actuar de manera colectiva. Por tanto, las asociaciones de personas con diversidad funcional se han convertido en organizaciones que están centradas, pero de manera muy diversa, muy compleja, para convertirse en el eje promotor de un cambio social de envergadura que les posicione socialmente en una efectiva realidad inclusiva, porque la discriminación es interseccional. Retomando la tendencia asociativa que convierte a las organizaciones en gran medida en servicios de atención a la diversidad, es conveniente que para comprenderlo realicemos un rápido recorrido histórico por el movimiento asociativo de las personas con diversidad funcional. La primera gran entidad fundada en España fue creada en 1938, durante la Guerra Civil, mediante un decreto firmado en el Bando Nacional, y no es nada más ni nada menos que la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE. Esta, en sus inicios, era una figura institucional muy compleja que tenía un carácter fundamentalmente gremial y proporcionaba servicios sociales a los afiliados. Más tarde, en 1959, aparece la FEAPS, que era el movimiento asociativo de padres de niños con discapacidad intelectual,
Y esta organización tenía un origen privado y no público, y por tanto no estaba relacionada con la administración pública. Con el tiempo, en España surgen muchas asociaciones que realizan funciones de ayuda mutua, de sensibilización y de reivindicación ante las administraciones públicas, pero que también ofrecen servicios sociales propios porque el Estado no lo hace. Consecuentemente, ya en plena democracia, con un sistema público de servicios sociales, muchos de los servicios del sector de la discapacidad eran cubiertos por entidades privadas no lucrativas, es decir, las asociaciones. A su vez, en ocasiones se precisaba de subvenciones públicas para sufragar estos servicios, que se volvieron más específicos con el paso del tiempo, dando lugar a entidades con estructuras cada vez más complejas para la gestión de servicios especializados. De este modo, el cubrimiento de las necesidades de los asociados resentía la vertiente reivindicativa de las asociaciones, porque los asociados que se convirtieron, en cierto modo, en usuarios de servicios, una vez que veían satisfechas estas necesidades, reducían su participación en la asociación, cuando realmente los asociados son los agentes fundamentales del cambio. En el ámbito de la sordera, son muchas las asociaciones que reclaman la igualdad de derechos entre personas oyentes y sordas y que llevan a cabo actividades de sensibilización para concienciar a la población oyente de la discriminación que sufre diariamente el colectivo sordo y también que actúan como órganos de asesoramiento para este colectivo. Sus funciones, a pesar de que pueden variar en el caso de cada asociación, normalmente son pues servicios burocráticos, es decir, asesoramiento a las personas sordas para solicitar certificados o ayudas o subvenciones, también orientación a las familias para elegir el colegio para su hijo, donde poder obtener servicios de interpretación en lengua de signos, etcétera. También servicios de logopedia, es decir, apoyo al avance cognitivo del niño, también enseñanza de lengua de signos española, tanto a los miembros de la asociación como a personas profesionales que estén interesados, promoción del empleo, es decir, poder ayudar a insertar a las personas sordas en el mercado laboral y, en definitiva, constituir un espacio, como decía, orientado a intercambiar experiencias a través de conferencias, talleres y encuentros y crear un ecosistema donde las personas sordas y las familias, los familiares de personas sordas pues se encuentren y se apoyen mutuamente. Aquí tenemos varios ejemplos de la gran diversidad de asociaciones, de entidades que están relacionadas con la sordera. Una de ellas es la FIAPAS, que apoya a las familias desde los primeros momentos en el que diagnostican la sordera y se encargan de la inclusión educativa y sociolaboral de la persona sorda. Está formada por 45 entidades confederadas y lucha por los intereses globales de las personas con discapacidad auditiva a nivel nacional e internacional ante la sociedad, administraciones y otras instituciones. También tenemos la CNSE, que impulsa la investigación y el estudio de la lengua de signos y también trabaja para mejorar la accesibilidad de este colectivo en la sociedad y su inclusión, y promueven proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas sordas y de su familia. También tenemos la asociación AICE, que representa en España los intereses de las personas sordas, usuarias de implante coclear, y atiende a los familiares de estas personas.
y pretende divulgar información sobre el implante coclear y defender los intereses de los implantados. También tenemos a SOCIDE, que es la Asociación de Sordociegos de España, que fomenta actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas sordociegas a nivel estatal. Y entre los servicios que ofrece está la atención, la orientación y el asesoramiento integral de tanto las personas asociadas como las no asociadas, y también proporciona servicios de guía intérprete, voluntariado y organiza actividades socioculturales. También tenemos otras asociaciones a menor escala, como son, por ejemplo, la Asociación Provincial de Personas Sordas de Jaén, la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería y la Sociedad de Personas Sordas de la provincia de Sevilla. Por último, voy a hablar sobre un ejemplo de asociación universitaria centrada en el ámbito de la diversidad funcional, además precisamente de la sordera, que es la Asociación Universitaria para el Estudio de las Lenguas de Signos de la Universidad Pablo de Olavide. Los estudiantes universitarios son una pieza valiosísima para el asociacionismo, ya que poseen como estudiantes amplios recursos culturales y, por tanto, en cierta forma, una responsabilidad y un profundo impacto sociotransformador. Este potencial, sin embargo, no es explotado en la universidad debido a que los planes de estudio priorizan la formación profesional por encima de la ciudadana. Por tanto, los alumnos no son formados para movilizarse, para actuar socialmente y para problematizar la realidad social. Lo cierto es que, a pesar de que en la universidad se dice fomentar el espíritu crítico, sería conveniente hacer autorreflexión y analizar a fondo los planes de estudio, puesto que en muchos casos ese espíritu crítico no termina siendo puesto en práctica. Y por tanto es muy importante para mejorar la sociedad que se refuerce el nexo entre la dinámica formativa universitaria y el desarrollo de la práctica y autonomía ciudadana, para que los estudiantes se vean animados a participar en la realidad sociopolítica y por tanto mejorarla. Si la universidad se limita a divulgar tecnologías y conocimientos teóricos, pero no enseña a sus alumnos a pensar de manera crítica y a poder aplicar ese espíritu crítico en la realidad social, está limitando el beneficio social que la enseñanza puede aportar a la sociedad. Y asimismo la universidad debe asumir como uno de los objetivos principales el desarrollo del espíritu crítico y de las competencias de cambio social, porque los estudiantes necesitan dichas competencias para desempeñarse como ciudadanos responsables y capaces de emitir juicios razonables de índole social y poder ponerlos en práctica, que eso es muy importante. Como iba diciendo, la Asociación Universitaria para el Estudio de las Lenguas de Signos de la Universidad Pablo de Olavide es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía, que es el registro en el que se tienen que inscribir las asociaciones dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, nuestra asociación está reconocida de manera oficial como tal. Dada su naturaleza universitaria, está conformada principalmente por estudiantes y profesores de nuestra universidad, aunque también contamos con egresados y personal externo a ella, y por supuesto con personas sordas y sordociegas que actúan como vocales. La asociación se encuentra abierta a todas las personas que quieran unirse, es decir, que no hace falta ser estudiante o trabajar dentro de la universidad para poder participar, y además precisamente por esto también actúa fuera del ámbito universitario. No obstante, al tratarse de una asociación universitaria, muchas de las actividades que realizamos tienen lugar dentro de la universidad, aunque pueden asistir todos aquellos que estén interesados. No es requisito indispensable saber lengua de signos para pertenecer a la asociación, pero por supuesto fomentamos su aprendizaje y adquisición en consonancia con los valores que promovemos.
La asociación fue creada en 2017 a raíz del interés mostrado por los alumnos de nuestra universidad. La Universidad Pablo de la Virgen es una de las pocas universidades españolas que incluye en sus planes de estudio asignaturas de lengua de signos española. Estas asignaturas se imparten en los grados de traducción e interpretación de inglés, francés y alemán, y en el doble grado en humanidades y traducción e interpretación de inglés. La lengua de signos española es una lengua optativa dentro del grado, pero todos los años se llenan las plazas rápidamente a los pocos días de comenzar el periodo de matrícula. Por ello, cada curso tenemos más de 100 alumnos matriculados aprendiendo lengua de signos española y que además muestran un gran entusiasmo por la lengua. Al comprobar el amplio interés que despierta la lengua de signos entre el alumnado universitario, se nos ocurrió que sería buena idea articular toda esta implicación en forma de asociación para que todos los estudiantes que quisieran continuar investigando sobre las lenguas de signos y acercarse a la comunidad sorda y contribuir, al igual que aquellos estudiantes que no han cursado la asignatura, encontrasen un punto de encuentro desde el cual poder actuar de manera colectiva. Otro de los factores que determinaron el nacimiento de nuestra asociación fue el gran contraste que percibimos entre el interés de los alumnos y la escasa presencia de la lengua de signos en la universidad, puesto que en la práctica totalidad de los actos académicos no contaban con interpretación de lengua de signos española. Tampoco se fomentaba la lengua de signos en los planes de estudio de los grados, porque en nuestra universidad solo está presente en el grado de traducción e interpretación, existiendo otros grados como trabajo social en los que debería estar presente también. Y además, en el caso de traducción e interpretación, es una lengua optativa que no se oferta como obligatoria, a diferencia de las lenguas orales que sí lo son, lo que conlleva que el nivel adquirido en lengua de signos española al cursar las 3 asignaturas que se ofertan no sea el mismo que el que se adquiere en una lengua oral tras 6 asignaturas obligatorias. También nos dimos cuenta de que el colectivo sordo apenas estaba presente en la universidad, lo cual revela un problema estructural en tanto que nuestra sociedad no es inclusiva, y esto se traslada al ámbito educativo, que dificulta enormemente a las personas sordas continuar sus estudios con calidad hasta llegar a la universidad. Por este motivo, nuestra asociación fue creada no para difundir las lenguas de signos en la universidad y en la sociedad, sino también para reivindicar la presencia de las personas sordas en esta y la equidad de oportunidades. Por tanto, nuestra asociación tiene 2 objetivos fundamentales. Por una parte, difundir la lengua de signos y por otra, luchar por los derechos de la comunidad sorda, ya que como estudiantes y como ciudadanos es nuestro deber contribuir a la sociedad para que sea más inclusiva y ayudar a los colectivos discriminados en la medida de nuestras posibilidades. Como decía, uno de nuestros objetivos es difundir la lengua de signos, ya que cumple un papel fundamental al ser el principal vehículo de comunicación de la comunidad sorda. Sin embargo, en muchas ocasiones se desprestigia la lengua de signos. El mayor ejemplo lo tenemos en la universidad y no se la considera con el mismo nivel de complejidad que las lenguas orales. Nosotros reivindicamos el reconocimiento que merece a través de actividades y talleres que organizamos para dar a conocer las lenguas de signos entre la comunidad universitaria. Además, al discriminar a la lengua de signos, se discrimina a las personas sordas, ya que para muchas de ellas es su principal vehículo de comunicación. Y la comunidad sorda, al igual que otros colectivos con diversidad funcional, tiene que hacer frente a muchos obstáculos en su día a día porque la sociedad no es tan inclusiva como debería y por ello sufre discriminaciones en diversos ámbitos. Desde la asociación ponemos de manifiesto dichas discriminaciones e intentamos que los derechos de las personas sordas no se vean vulnerados, al menos en el ámbito universitario, que es nuestro mayor campo de actuación. Por este motivo, incluimos siempre servicios de interpretación a lengua de signos española en todas nuestras actividades e incitamos a la institución a incluirlo también. En definitiva, nuestra asociación realiza actividades encaminadas a difundir y a prestigiar las lenguas de signos
y también a sensibilizar a las personas oyentes de la discriminación que sufre la comunidad sorda. Un ejemplo de estas actividades es la cuarta jornada de lengua de signos, sensibilización y docencia universitaria, en la que tuvieron lugar cineforums y talleres sobre lengua de signos y sobre los mitos que existen sobre esta lengua, y también sobre cómo comunicarse con personas sordas y guiar a personas sordociegas. Y también celebramos conferencias y coloquios a los que asistieron y participaron asociaciones conformadas por personas sordas y sordociegas. Estas jornadas, que tuvieron un gran éxito, fueron muy importantes al no solo incitar activamente la participación de colectivos discriminados como ponentes y asistentes, sino también por impartir talleres de concienciación en los que las personas oyentes se pusieron en el lugar de las personas sordas y sordociegas, ya que para poder contribuir a construir una sociedad más inclusiva es necesario que exista cierta concienciación de que no vivimos en una sociedad igualitaria. Otra de las actividades que organizamos el curso pasado fue el Seminario de Innovación, Accesibilidad y Universidad, que fue celebrado de manera telemática y contamos, como en todas nuestras actividades, con interpretación de lengua de signos española, de manera que aseguramos que sea posible la diversidad entre el público asistente. La temática de este seminario versó sobre la accesibilidad, especialmente en el ámbito de la sordera, en la coyuntura sanitaria actual, es decir, en tiempos de pandemia. Contamos con un alto nivel de asistencia y con la participación de importantes entidades que contribuyen a la difusión y protección de las lenguas de signos, como la CNSE o la Universidad Rey Juan Carlos. Por otra parte, también hemos realizado talleres periódicos de sensibilización y de lengua de signos para que las personas interesadas puedan acercarse a ella y también a la comunidad sorda, como por ejemplo el que hacemos cada año con los estudiantes Erasmus de nuestra universidad, que por ejemplo siempre se sorprenden de que la lengua de signos no sea universal. La colaboración con los estudiantes Erasmus es especialmente enriquecedora porque este aprendizaje se lo llevan a su país de origen al regresar, de modo que la actividad de la asociación no se limita a nuestro país, sino que tiene cierta incidencia internacional. Otra de las actividades que hemos organizado este año por primera vez ha sido el curso de lengua de signos española de nivel A1 y A2, abierto a todas las personas interesadas, pertenezcan a la comunidad universitaria o no. En los últimos años habíamos intentado incluir la lengua de signos española como oferta en el servicio de idiomas de la universidad, pero nunca se había alcanzado el número de alumnos suficiente. Y en enero de este año decidimos organizar de manera independiente, es decir, organizar nuestra asociación sin la colaboración del servicio de idiomas, el curso, y lo cierto es que suscitó un interés remarcable, ya que recibimos más de 100 correos preguntando por el curso. Y actualmente tenemos a 16 alumnos matriculados en el curso, que se imparte en modalidad online, dada las circunstancias sanitarias, y que afirman que están aprendiendo mucho y están plenamente satisfechos. Además, la profesora que imparte el curso es una docente sorda que tiene como lengua materna la lengua de signos española y por lo tanto el curso es una experiencia de inmersión total, a la par que contribuimos a la inserción de personas sordas en el mercado laboral y promovemos su participación en la sociedad. También hemos participado en programas de radio para difundir las lenguas de signos y prestigiarlas, así como para exponer la discriminación que sufre dicha lengua y sus usuarios, que son la comunidad sorda. Y para acabar, os dejo la dirección de nuestra asociación y sus redes sociales para que podáis contactar con nosotros si estáis interesados en saber más o por si queréis participar. Y me gustaría concluir recordando la importancia del asociacionismo y de la acción social como elementos indispensables
en la lucha por la igualdad social, porque está demostrado que la unión hace la fuerza. Y para lograr cambios sociales y alcanzar una sociedad verdaderamente inclusiva, es necesaria la cooperación de todos. Muchas gracias. Genial, Desiree, muchísimas gracias. Bueno, por la exposición creo que es muy interesante el tema del asociacionismo. Además, algo extensivo eso que decías, ¿no? Es no solo interesante, sino desde luego necesario para lograr hacer cosas que parece que, ¿no? Todos pensamos, oye, pues estas cosas, tal, no sé qué, pues joder, poder llevarlas a la realidad es posible y es posible gracias en parte pues a las asociaciones, así que sois yo creo que un ejemplo para todos y ojalá podamos replicar esto que hacéis en el resto de universidades de quien nos escuche y nosotros desde luego pues intentaremos por lo menos aportar nuestro granito de arena. Así que nada, muchísimas gracias. Voy a finalizar la grabación